Estás bien confundido porque tú no estás tu fe bajo la Biblia. Estás bajo aquel que dice, no te preocupes, Dios está con él. Pero es lo que dice la Biblia. Cuando dice Dios está con él, no está hablando de esa manera, que lo va a sanar o que así. ¿Entendemos esto? Entonces, la persona está engañada, la persona que quiere se muere, y esta persona, porque esto ha habido hasta el mundo religioso, aquellos que son bien, ¿cómo les diré? Muy apegados a las cosas de Dios, en el cual se vuelven ateos por causa de dolor y sufrimiento. Recuerden que miramos eso en cuanto a la incredulidad. Y dicen, no hay Dios, no hay Dios, porque si hubiera Dios no me hubiera sucedido esto. ¿Por qué? Si hay un Dios y es un Dios bueno, ¿por qué me deja sufrir? Ese es el pensamiento. Bueno, necesitamos conocer la Biblia, porque el mismo Cristo en Juan 16:33 dice, en este mundo tendréis ¿qué? Aflicciones, pero no te preocupes, dice Cristo. Yo estoy contigo. O sea, ten paz. ¿Por qué? Dice, yo estoy contigo. Esa es la paz. Esa es la paz. Entonces vemos en cuanto a la fe, hermanos, la fe abarca mucho, ¿verdad? La fe abarca mucho, ¿ok? Vamos a ir al siguiente punto. Vamos a entrar a hablar, hermanos, en cuanto a la Biblia. Es muy importante hablar en cuanto a la Biblia. ¿Por qué es importante hablar en cuanto a la Biblia, hermanos? ¿Por qué es importante hablar en cuanto a la Biblia? Porque ahí encontramos la vida eterna. La palabra de Dios, ahí encontramos la vida eterna. Básicamente, hermanos, la Biblia es el modo de comunicación de Dios con el hombre, ¿verdad? Es el modo de comunicación de Dios con el ser humano. Ahora, si va usted conmigo a Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Nos dice algo muy importante el escritor de los Hebreos. ¿Qué dice ahí? Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos, a los padres por los profetas. O sea, ahí nos está diciendo, ¿verdad, el escritor? Dios habiendo hablado muchas veces, podemos ver aquí, muchas veces, y de muchas ¿qué? Maneras. Muchas veces y de muchas maneras. Podemos ver aquí que dice, ¿cuándo? En otro tiempo. ¿A quién? A los padres o los profetas. Entonces, claramente, hermanos, para defender nuestra fe, lo que tenemos nosotros para defender nuestra fe es la Biblia. Decíamos, el ateo claramente no quiere ir a la Biblia, ¿verdad? Porque él no cree en Dios, claramente él no cree en ¿qué? En la palabra de Dios. Pero el propósito que nosotros estamos teniendo en estos estudios, hermanos, no es para convertir a ateo, porque el ateo ya se puso en su mente que no hay Dios, ¿ok? Sino el propósito de este estudio es para ayudar a quién, hermanos. A nosotros mismos, al mundo que todavía no ha caído en ese error. ¿Entendemos esto? Porque el mundo está en que ellos quieren usar, ¿verdad? El ver, el sentir, ¿verdad? O sea, quieren usar lo que uno usa como humano. Entonces, el ateo, ¿verdad? Aquel que cree en todo esto mismo, lo está enseñando de una manera que está envolviendo al mundo. Ahora, nosotros tenemos que enseñar esto por medio de la Biblia, hermanos. Porque la Biblia es lo que nos ha dejado Dios a usted y a mí para demostrar que Dios existe. Porque por medio de la Biblia nos da la información de adentro y de afuera.
implícita y explícita, ¿verdad? La ciencia y la palabra de Dios, hermanos, van de la mano, porque ciencia lo que quiere decir es conocimiento, en inglés es knowledge, ¿verdad? Es lo que es. Pero aquí lo que estamos viendo que la ciencia y la Biblia van de la mano, pero estamos hablando de la ciencia del conocimiento de Dios, hermanos, no del conocimiento del hombre, no de lo que el hombre quiere creer y lo que él se pone él mismo, la espiritual. Entonces, es muy importante que usted y yo conozcamos muy bien en cuanto a la Biblia. La Biblia, hermanos, no es algo que se haya descubierto ahorita solamente. Hay muchos manuscritos, por muchos años, hermanos. Tenemos nosotros ejemplo en las crónicas, lo que vemos en la mañana, si usted lee, cómo reyes trataron de destruir las cartas. ¿Y fueron destruidas? Las quemaron. Vemos los tiempos y lo que vamos a ver en cuanto a esto, vamos a ver los tiempos del tiempo de aquel era del catolicismo, cuando una era que ellos querían instruir a la gente estudiara la Biblia. Entonces, ¿qué hacían? Quemaban las Biblias. Había reyes que decían, esto no va a pasar. Entonces, esto debe de ser una muestra, hermanos, de que la palabra de Dios no puede ser destruida. No puede ser destruida por el hombre. Por más que usted y yo queramos destruirla y quemar todas las Biblias, la palabra de Dios no puede ser destruida. Es mucho más poderosa que nosotros. Poder de Dios. Es el poder de Dios. Entonces, usted y yo necesitamos conocer esto. Necesitamos conocer esto. Necesitamos entender que hubo estas veces que les habló a aquellos hombres, les habló directamente, les habló por profetas, como dice ahí Hebreos 1, y luego dice en el versículo 2, dice, y en los postreros días nos ha hablado ¿por quién? El Hijo. Y si vemos, el Hijo, Juan capítulo 14, 15 y 16, le dice a los apóstoles, ok, yo ya me voy, pero viene el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, para terminar, ¿qué? La obra. La obra. Hermanos, para terminar lo perfecto. Lo perfecto. Entonces, la Biblia, hermanos, ha alcanzado su nivel actual. Ha alcanzado su nivel actual a través de escalas graduales casi imperceptibles. Al principio podemos ver, hermanos y amigos, por un largo de tiempo, la comunicación de Dios con el hombre fue oral. En el periodo conocido como la edad patriarcal, ¿verdad? Ya vimos el Antiguo Testamento, está la edad patriarcal, la edad mosaica y la edad ¿qué? Cristiana. Y es lo que precisamente está diciendo Hebreos aquí capítulo 1, versículo 1 y 2. Podemos ver que Dios le hablaba directamente a hombres como Adán, como Noé, como a José, ¿verdad? A Moisés. O sea, Él se dirigía a ellos directamente. Pero llegó el tiempo en que se hizo necesario, hermanos y amigos, que la voluntad divina era en forma más permanente y que las sucesivas generaciones tuvieran una narración de las revelaciones de Dios. Era necesario que viniera lo perfecto, la Biblia. Si ustedes ponen atención en lo que Dios dice, esto no es un plan que sucede durante el tiempo. Este es un plan que sucede desde antes de la creación del mundo, hermanos. Y es donde usted y yo debemos de estar bien cimentados, ¿verdad? ¿Cimentados es? Sí, ¿verdad? Cimentados. Cimentados. Ya se me está olvidando el español y el inglés no lo aprendo. Bien cimentados, ¿verdad? Entonces, podemos ver, hermanos, que el propósito de Dios claramente era revelarse a todas las edades y todas lenguas como creador y redentor mediante un informe escrito. Pero la Biblia fue escrita, y lo vamos a ver, ¿verdad?, en hebreo, arameo y griego. Y fue escrita, hermanos, en lenguajes que se congelaron. ¿Qué quiere decir que se congelaron? Que nunca cambió su palabra.
nunca cambió su definición. ¿Entendemos esto? ¿Entendemos cómo el español e inglés una palabra le cambian las definiciones? ¿Verdad? El hebreo, el arameo y el griego en el cual se escribió la escritura se congeló. El hebreo que se hablaba en ese tiempo, hermanos, ya no se habla, es diferente. El arameo no se habla. El griego, ahorita el griego no es el mismo griego que se hablaba en ese entonces, hermanos. Es diferente. Por eso aquí la importancia que hay momentos que usted oye a hermanos definir palabras. ¿Por qué? Porque la definición de la palabra original en el escrito de la Biblia, como Dios lo ha puesto, nos ayuda a entender más lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, es muy importante entender eso. Es muy importante. Y es triste cuando vemos hermanos y dicen, ¿para qué griego si muy apenas sé hablar español? ¿Para qué griego? Bueno, no estamos tratando de enseñarle a usted a hablar griego, no es el propósito. El propósito es de ir al punto original de la escritura para entender el contexto en el cual está escrita la Biblia, la palabra, la definición. ¿Sí me entiende? Del hebreo, del arameo, del griego vino el latín, del latín vino el español, vino el inglés, vino el chino, vino todas las demás lenguas. Pero, entiende usted, si usted quiere tener un buen estudio de la Biblia, necesita obtener usted un diccionario griego, un diccionario hebreo. Arameo tiene algunas palabras, pero griego y hebreo. Y esto le va a usted a ayudar mucho, y estamos hablando para nuestra fe, hermanos, para nuestra preparación, para cuando nos vengan y nos digan aquellos que no hay Dios, ¿verdad? En mostrarles realmente que la Biblia es verdad. Eso es el propósito. Y esto nos va a ayudar, hermanos, a entender lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Pablo a Timoteo vemos que le dice claramente allí en la primera carta a Timoteo, perdón, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Le dice, toda escritura, hermanos, pregunta, para este tiempo que Pablo está hablando a Timoteo, ¿estaba la Biblia completa? Claramente aquí todavía Pablo a Timoteo le está hablando de qué. ¿De qué escritura? Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. Pero con esta declaración, él le estaba dejando saber a Timoteo que aún los escritos que Pablo estaba haciendo, que aún los escritos que Pedro estaba haciendo, que algunos escritos que estaban siendo puestos por aquellos siervos de Dios, venían de quién. Tengan miedo, hermanos. Aquí es donde se muestra la fe. ¿Venían de quién? ¿Creemos en esto? Necesitamos creer esto, hermanos. Viene Dios, porque dice la pregunta que toda la escritura es inspirada por Dios. Ajá. Desde el antiguo hasta el Espíritu. Toda la escritura es inspirada por Dios y tiene un propósito. El mismo Pablo a Timoteo le dice ahí, el propósito es, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Ese es el propósito, hermanos. Para el crecimiento, para la madurez espiritual. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos contender. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe. Por eso el apóstol Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice, si nos santificara Dios en vuestros corazones y estad ¿qué? Siempre preparados ¿para qué? Para presentar defensa ante todo aquel que demanda razón de qué? De la esperanza que hay en nosotros.
Entonces, es muy importante, cuando hablamos de fe, hermanos, necesitamos entender que la fe viene de Dios. Y la palabra de Dios está aquí, lo que es la Biblia, las Sagradas Escrituras. Otro de los pasajes que podemos ver, hermanos, es segunda carta de Pedro, nuevamente, ¿verdad? Nos dice ahí el capítulo 1, versículo 20. El apóstol Pedro también hace la declaración. ¿Y qué dice ahí el versículo 20? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Ajá, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí está, hermanos. Ahí está. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación ¿qué? Privada. Y la profecía nunca fue traída por el hombre. Dice ahí, fue traída por los santos hombres ¿de quién? De Dios, que hablaron inspirados por el ¿qué? ¿Qué no es lo que le dice Cristo a los apóstoles en Juan capítulo 14, 15 y 16? Vendrá el Consolador, dice, y Él les ayudará a recordar lo que yo les he enseñado. ¿Y qué más? Y les va a revelar lo que tienen que hacer. Ese es el cumplimiento. Entonces, necesitamos ir viendo en cuanto a esto, hermanos. Necesitamos ir conociendo estas cosas. La Biblia, hermanos, es el guía espiritual. La Biblia es el que nos va a ayudar a nosotros a mostrar que sí hay Dios. Sin la Biblia no podemos mostrar. Porque la Biblia nos enseña la manera como podemos mostrar que Él existe, hermanos. Porque el mismo Dios es el que nos dice cómo, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan las plagas? ¿Cuál fue el propósito de Dios para poner estas plagas? ¿Qué le quería mostrar Dios al faraón? Que Él era Dios. ¿Que Él era quién? Dios. De todo el poder. Que Él le quería demostrar que según los dioses, porque no hay dioses, y Dios no está diciendo que hay dioses, pero Él le quería mostrar que los dioses que ellos se habían hecho no eran, que solamente un solo creador, Cuando Cristo vino, hermanos, y empezó a hacer milagros, ¿qué propósito tenía Cristo en hacer estos milagros? Para que creyeran en quién. En Dios, hermanos. Claramente que creyeran en Él, sí, pero el propósito de Él era para que creyeran en quién, para que regresaran a quién. A Dios, hermanos. Recuerden, aún el pueblo de Israel, porque vino al pueblo de Israel primero, aún el pueblo de Israel se había apartado de Dios. Entonces, el mismo Cristo, si leemos Juan, que nos muestra la deidad de Cristo, nos dice Cristo mismo, yo no vengo a hacer lo que yo quiero, sino vengo a hacer lo que mi Padre me ha mandado, para la honra y la gloria de ¿quién? De Él. De Él. Entonces, podemos ver, hermanos, que la Biblia es la que nos instruye a usted y a mí estas cosas. Ahora, otra vez, usted se puede poner a debatir con alguien que dice que no hay Dios y no lo va a convencer, hermano. Porque su corazón se ha endurecido ya. ¿Recuerdan lo que dice allí en Romanos capítulo 1, versículo 21 en adelante? Cuando dice que este pueblo se entregó a cosas que eran en contra de Dios. Dice que Dios que los entregó, ¿verdad? Los entregó a ¿qué? A su maldad. ¿Quiere decir que los puso ahí? No. Quiere decir que Dios mejor. Si quieren vivir esa vida, dice Dios, se alejó. Acuérdense que va a haber un tiempo en que vamos a dar cuentas a Dios.
había una anécdota, ¿verdad? Que leí que estaba hablando un ateo con una persona ya de edad, y este ateo le quería convencer a esta persona de edad que no había Dios. Y esta persona ya de edad le decía que sí había Dios, y ella se lo quería mostrar por medio de la Biblia, y el ateo decía que no. Entonces, lo que le dijo ella, hermanos, fue esto. Dijo, yo prefiero que el día que yo muera, salir de nuevo, y si no hay nada, no hay nada, pero si hay, qué grande es. Pero yo no quiero estar en tu lugar, que tú dices que no hay Dios, y qué tal si te mueres y te levantas y sí hay. ¿Entendemos esto? O sea, dice, yo tengo mi fe bien puesta. Yo si me levanto y no hay Dios, pues no hay Dios, pero yo voy a luchar por Dios. Pero ella no estaba diciendo que no había Dios. Ella quería hacer un punto en el ateo, ¿verdad? Que se pusiera a pensar que qué triste es decir no hay Dios, morirte y levantarte a ese castigo que Dios tiene. Entonces, hermanos, nosotros de la misma manera tenemos que leer la Biblia, tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que conocer la Biblia, y no solamente conocerla sino tenemos que conocer la historia de la Biblia para poder defenderla. Para poder defenderla. Vamos a ver en cuanto a la forma primitiva de la Biblia, hermanos. La primera persona que se menciona en la Biblia que haya escrito algo es Moisés. Es la primera persona. Moisés vivió cerca del año 1500 antes de Cristo. Él claramente se conoce por escribir ¿cuáles libros? ¿Cuáles cartas? El Pentateuco, ¿verdad? ¿Qué es? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿verdad? Deuteronomio. Entonces, podemos ver, hermanos, aquí el gran propósito de Dios. Porque Dios no puso a Adán a escribir la Biblia, ¿verdad que no? No puso a Noé a escribir la Biblia, ¿verdad que no? Entonces, aquí vemos el propósito, el plan de Dios, hermanos. Vino hasta Moisés. Ya había pasado tiempo, ¿verdad? Ok, ahora ya tocaba el tiempo de que Dios dice, ok, ya toca, ya es el tiempo de ¿qué? De empezar a ¿qué? A escribir. A escribir. Entonces, vemos que la Biblia misma atribuye, ¿verdad?, que la Biblia fue escrita, y especialmente los 5 libros, por la mano de Moisés. Podemos ver que nos dice ahí en Éxodo capítulo 17, versículo 14, y créanme que vamos a ver otros libros seculares, hermanos, otras evidencias seculares que nos hablan de que Moisés es el escritor. ¿Okay? Pero vamos a ver la Biblia, Éxodo capítulo 17, versículo 14. Dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿qué cosa? Escribe esto para memoria en un libro. Escribe esto ¿para qué? Memoria en un ¿Qué libro. es esto? Para memoria en un libro. Para que siempre esté. Para que siempre esté, ¿verdad? Toda la Es vida. una acción activa, hermanos. Es una acción continua, ¿verdad? Es algo que siempre va a estar. Por eso le dice ahí, ¿verdad? Escribe esto para memoria en un libro. Y dijo a Josué, dice, que raeré, a ver, sí, que raeré de él toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces, ahí podemos ver, número 1, ya el tiempo se ha acabado, vamos a continuar con esto el próximo domingo. Pero estamos viendo aquí cómo la Biblia nos inicia y nos habla, ¿verdad?, de que Dios ya había cumplido el punto en el cual dice, ahora sí, es tiempo de escribir. De escribir. Entonces, ahora ya es tiempo de escribir. Ahora tienes que escribir esto, les dice. Escribe esto.
Y como les decía, vamos a ver algunos otros pasajes, hermanos, en los cuales nos habla y nos dice que Jehová se comunica con Moisés en cuanto a la escritura, y no solamente del Viejo Testamento, sino que vemos en el Nuevo Testamento aún nuestro Señor Jesucristo hablando de esto, ¿verdad? De las cosas que fueron escritas por Moisés. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a ir viendo, ¿verdad? Y conociendo. Como les decía, vamos a ver a otras áreas, algunos otros escritores de aquellos años, ¿verdad? Que acreditan a Moisés como escritor, ¿verdad? Vamos a ver de años en cuanto a arquitectura, excavaciones y eso, hermanos, que han hallado, ¿verdad? Estas cosas y en los años que han hallado, y todo esto ¿con qué propósito? Con el propósito de aumentar nuestra fe, hermanos. Este es el propósito. Pregunta, ¿conocemos esto ahorita? Y esto no es algo para poder ponernos en un punto de avergonzar o no. Es en un punto en el cual, para ver la necesidad que hay de conocer en cuanto a la Biblia, hermanos. O sea, ahorita conocemos esta historia, hermanos. Levante la mano el que conoce la historia de la Biblia. ¿Ve cómo hay una gran necesidad, hermanos? De estar preparados para contender por la fe. Ahora, el punto aquí, hermanos, no es que el hermano Juan Luna se pare enfrente y nomás te hable y hable y hable. El punto importante es de que usted, que está aquí, aprenda, hermanos. Aprenda ¿para qué? Para defender su fe. Para poder dar esa evidencia cristiana. Es muy importante, hermanos. Es muy importante eso. Ustedes van a ver, hermanos, que después de que terminemos este estudio en cuanto a la Biblia, si usted tiene fe y usted de todo corazón quiere aprender, su fe va a aumentar, hermano. Su fe va a aumentar. Y le recomiendo que busque usted estos historiales, ¿verdad? Mire, su servidor, gracias a Dios, tuve la oportunidad de ir a una exhibición que tuvieron de los escritos, hermanos, de Isaías originales. Los escritos de Isaías, algunos fragmentos de escritos de Moisés, algunos fragmentos de escritos de algunos otros escritores. Y cuando usted va a esta exhibición, hermanos, y usted va y mira enfrente de usted, por mano de estos hombres de Dios, estos escritos, oh, qué grande cosa, hermanos. Porque podemos ver el poder de Dios, no de los hombres, el poder de Dios. ¿Por qué? Porque todavía hasta ahorita, hermanos, está su palabra activa. Qué gran poder, hermanos. Necesitamos forzar nuestra fe, reforzarla. No podemos decir que tenemos fe y no hacer nada. Enséñame tu fe sin tus obras. Y usted tiene que ser la respuesta. Yo te enseñaré mi fe. ¿Por qué? Con mis obras. Y es bonito conocer la Biblia, hermanos. Es bonito porque esto es lo más grandioso. Esto es Dios dirigiendo nuestra vida. Este es Dios dándonos esa gran oportunidad de la vida eterna, hermanos. Es Dios dirigiéndonos no solamente en este mundo, sino que nos está dirigiendo hacia una eternidad. Pero aquí depende de usted y de mí el querer dejarnos guiar, el querer aprender de estas cosas. Así que preguntas o comentarios en cuanto a lo que vimos, hermanos. Espero que no los haya enredado, ¿verdad?